con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Ministrando su alma, que penetra hasta lo más profundo, que llegue a su nefesh, que a la parte pues como primitiva de su alma, que llegue a su ruach, la parte espiritual y emocional de su alma, y que llegue a su neshama, que es la parte intelectual de su alma, la que ya tiene cierta conexión espiritual con Dios. A eso es lo que le pido a Dios con todo mi corazón, que cuando yo esté dando ese mensaje esté llegando, porque vamos a hablar ahora del hígado y de la vesícula biliar. Estamos hablando de qué es lo que provoca pues que se enferme el hígado, qué provoca que se enferme la vesícula biliar, porque son pareja. Hablamos ya en las fechas anteriores, por ejemplo, del vaso y estómago y páncreas, o sea que ellos están también unidos. Y hablamos qué pasaba cuando pues había un problema en el vaso, en el estómago y el páncreas. ¿Por qué era que se daba ese problema? Por la preocupación y la ansiedad, por los miedos tan intensos que a veces el ser humano tiene. Entonces también ya hablamos del corazón o intestino delgado, y esta vez también hablamos, mis hermanos, del pulmón y colon. O sea que estuvimos hablando de qué era la emoción que daba, pues que despertaba esa enfermedad en cada uno de estos órganos. Y esta vez queremos hablar, mis hermanos, del hígado y vesícula biliar, y vamos a hablar, dice cuál es el problema que tenemos para que se enferme este órgano y todo. Y yo sé que la gente cuando lo escuche se va a entender y va a procurar pues aplicar la terapia que damos aquí también, y que la gente sinceramente pues evitar esas emociones enfermas, y por qué no pues entregárselas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo las transforme, las cambie. Porque uno tiene que ser con Dios, pero claro, y decirle: Señor, yo no puedo cambiar nada de esto, pero tú sí puedes cambiarme todo. Yo sé, Padre, que aunque yo me esfuerce, voy a cometer errores y quizá vuelva a tener problemas de ira, de enojo, de preocupación, de rabia, Señor, pero tú sí puedes cambiarme y moderarme mi carácter. Entonces yo quiero que usted haga eso en el nombre de Jesús, y vamos a hablar ahora del hígado y vesícula biliar. O sea que si analizamos, por ejemplo, estos dos órganos, a veces la gente con qué facilidad se va a quitar la vesícula biliar. Y lo que no sabe ella es que la vesícula biliar tiene un gran papel para el pobre hígado, que si le quitan la vesícula biliar, el hígado se queda requete cargado, y es cuando el hígado empieza a padecer de hígado graso y todo, porque no tiene la ayuda idónea, que sería la vesícula biliar. Y la gente se lo quita con una simpleza, sin pensar en que es un órgano tan importante que es de gran ayuda para él. Entonces, aquí, por ejemplo, la que provoca pues una enfermedad es una ira. A veces la ira no la notamos porque tenemos una ira congelada. Ira congelada se le llama cuando yo manejo una cólera interna, quizá porque yo no pude hacer nada, porque me obligaron a hacer algo que yo no quería cuando era niña, y desarrollo una como rabia interior. Yo me recuerdo de una sierva que una vez comentó que dice que ella tenía una profesora pues que le tenía mucho cariño, y que si un día dice que se le ocurrió, no sé qué le dijeron, que fuera a traer al escritorio de la profesora, y ella llegó, y que si tenía ella encima, la profesora tenía el expediente de ella, y dice que decía: esta niña es tan insignificante. Y entonces ella dice que cuando leyó eso se puso tan molesta porque la señora, la profesora pues pareciera que la apreciaba a ella y le hablaba con mucho cariño, y le pareció tan pesado lo que tenía la profesora escrito de ella, y dice que dijo: jamás me va a decir usted lo mismo, que soy insignificante, y empezó a ser rebelde, ¿no? O sea que se llenó de mucha rabia y empezó a manejar mucha ira, y desarrolló inclusive la bipolaridad. O sea pues que es una situación a veces difícil, pero era de la ira reprimida que tenía ella. Entonces aquí estamos hablando de que lo que le provoca pues una enfermedad es la ira.
pero más que todo yo siento que es una ira interna, que cuando era niña, la niña pues no podía hacer nada cuando su papá llegaba quizá borracho y no podía hacer nada para defender a su madre o viceversa. Entonces se sentía impotente la niña. Entonces desarrolló, o sea, pues cuando la ira, rabia, cólera se reprimen. Entonces le hacemos mucho daño al corazón y a estos órganos también, al hígado y a la vesícula biliar. Y vamos a leer, mis hermanos, aquí en Santiago capítulo 1 del 20 al 22. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 20 al 22. Santiago 1:20. Sí. Porque la ira del hombre no es el medio para establecer la sedacá de Yahvé. Aléjense pues de toda inmundicia. Fíjese que yo quiero que mire cómo lo llama Dios, porque está hablando Dios que a veces la gente quiere como hacer algo cuando está enojada. O sea, pues porque cuando habla de sedacá está hablando de justicia, pero no es así como a gritos, ni enojos, ni golpeando en una forma así a la gente que se va a poner orden se va a hacer justicia en una situación, sino que se tiene que hacer justicia sin golpear, porque si interviene la rabia, el enojo ahí, entonces ya Dios no se va a manifestar, ¿ves? O sea que no va a actuar la justicia divina. Es difícil, pero si vengo yo y tengo templanza, tengo yo pues una forma de ser tranquila, entonces Dios va a actuar, pero no cuando yo estoy airada y estoy muy, muy alterada. Entonces en ese caso no se va a manifestar la justicia divina. Y también quisiera leer Proverbios 7 del 21 al 23. Pero recuerda que estamos hablando del hígado y la vesícula biliar, y que la que lo enferma es la ira. Y sobre todo cuando la ira, rabia, cólera se reprime, le hacemos tanto daño al corazón y a otros órganos vitales. La ira se debe especialmente a sentir que uno ha sido tratado injustamente, no ser entendido, no ser escuchado, sentirse insultado, humillado, ¿no? Ahí es cuando nace esa ira. Quizás fue de niño cuando usted no podía decirle a su papá: mire papá, no me trate así, mire mamá, no me hable de esa manera, o a la esposa de su padre: mire por favor, no me trate así porque yo no tengo la culpa de que usted se haya casado con mi papá, ¿va? Esa energía la debemos liberar de nuestro sistema, O sea que cuando yo le decía una vez a un muchacho, fíjese que él llegó ahí conmigo a que orara por él, y él manejaba tanta ira que él quemaba los motores en su negocio. Entonces yo le dije: mira, fíjate que tenés tanta ira, aquí vino una persona que yo sé que ellas se recuerdan quién era, y me quemó como 30 y pico de focos. O sea, me quemó aparatos eléctricos, me arruinó una lavadora que acaba de comprar, la quemó. O sea que la quemó de una vez, causó cortocircuitos, pero reventaban los focos cuando uno pasaba, de cómo era ella, ella era demasiado, manejaba tanta ira y tanta rabia. Entonces, como ella manejaba eso, tenía ¿cómo decirle? Como energía demasiado violenta, y esa era lo que provocaba que ella hiciera todo eso. A mí me quemó, por ejemplo, también un microondas que era nuevo, y me quemó también una licuadora industrial, ¿ves? O sea que la gente no lo cree, pero como yo conozco todo eso, sabía que ella era, porque acababa de venir a mi casa. Tenía cuestión de unos días nada más de haber venido, y todo lo que estaba ocurriendo en mi casa. Entonces tenemos que sacarlo, porque yo a ese muchacho le dije: ¿sabes qué? Quiero que vayas a algún lugar así donde haya agua, donde hayan pastos verdes, donde hayan árboles así, y quiero que camines y saques la rabia que tenés. Decilo, gritalo, le dije, para que se quede ahí, que no ande en ti. Lo tenés que sacar de tu sistema, de tu cuerpo, todo eso, porque vas a arruinar tus órganos. Y parece que sí, pues obedeció, porque esa rabia que tenés, le dije, eso te va a nublar hasta la visión. No vas a poder ser una persona que pueda manejar adecuadamente a la empresa, porque esa rabia no te va a permitir ver las cosas claras.
sino que las vas a ver turbias. Y eso es lo que pasa cuando tenemos el problema pues de tanta ira como acumulada en el cuerpo. Así es que vamos a seguir hablando. Mire, es la ira, la rabia, la amargura, la culpa, el odio, el resentimiento, porque en todo eso que se convierte toda esa ira que tengo, ¿verdad? A veces se convierte en un odio, por una rabia tremenda, porque yo me tenía que dejar de niña, porque no pude defenderme, porque no pude decir nada. Entonces, ya cuando soy mayor, pues tengo problemas del hígado y problemas de la vesícula biliar. Por eso es que la gente se llena de piedras. Ajá. Porque o sea, miren la energía, qué fuerte es. Uh-huh. Vamos a leer Proverbios 7, 21 a 23. Proverbios 7, 21. El lenguaje incitante de ella rinde la voluntad de él. Con seductora expresión de sus labios le provoca. Él la siguió como un niño y como el buey que va al matadero y como el perro que es embozado. Fíjese que aquí lo que pasa es que esa versión no se entiende muy bien, pero lo que quiere decir es que a veces no necesito yo, por ejemplo, para tener un dominio sobre alguien, hablarle de una manera pues como violenta y grosera. Si lo hago de una manera tranquila y todo, quizá lo voy a convencer más, ¿verdad? Porque las palabras suaves pueden convencer más porque llegan al alma, no una palabra áspera, porque esa hace subir el furor. Entonces, aquí en esta versión, sí, a veces no hacemos las cosas como debe de ser, ¿va? No entendemos el lenguaje espiritual. con palabras persuasivas, Sí. lo convenció. Con lisonja de sus labios lo sedujo. Sí, o sea, pues que podemos hablar de una manera diferente para convencer a alguien. No lo vamos a convencer si le hablamos de una manera grosera, abusiva, así tosca, sino que por eso dice aquí que cuando estamos así con mucho enojo, no puede actuar la justicia divina, porque estamos hablando demasiado alteradas, demasiado violentas. Entonces ahí no funciona nada de eso. Así es, doctor. Uh-huh, sí. Y él enseguida fue tras ella, como el buey y que va camino al matadero, Sí. como el ciervo que cae en la trampa, hasta es. que una flecha le abre las entrañas. Y fíjate que aquí está hablando él de la mujer adúltera. Sí, así es. De eso es que está hablando. O sea, como que el mismo Satanás le dijera a la mujer adúltera cómo tratar a ese hombre para dominarlo. Así como hizo Dalila, pues, que Dalila de alguna manera pues estaba siendo manejada por una potestad. Y entonces ella supo cómo manejar a Sansón. Y le decía, pero ¿cómo es posible que tú no me amas, verdad? ¿Por qué es que no haces tal cosa, verdad? ¿Por qué no me dices dónde está tu fuerza? O sea, que se lo decía de una manera cariñosa. No se lo decía de una manera violenta, me vas a decir cómo se hace, sino que a veces esas mujeres, el mismo diablo es más astuto, como dijo Jesús, que las hijas, que parecía que a veces los hijos del diablo eran más astutos que los hijos del reino, porque en su trato con los demás, porque saben cómo modular la voz para convencer, ¿verdad? Así son, ¿no? Así son. Uh-huh. Y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa. Así. Verso 23. Hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que va y lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Ahí está. O sea, pues que, fíjate para que vean, pues que a veces el diablo tiene más astucia. ¿Verdad? Aconseja a la gente re bien que hable como con ternura, con amor, así, con lisonjas. Mira mi amorcito, mira mi precioso, mira mi aquí, va, para que el otro caiga. En cambio, a veces uno siendo hijo de Dios no tiene esa sabiduría, pues, porque esa es una sabiduría diabólica. No es una sabiduría divina, sino que diabólica. Pero de todos modos viene de un reino espiritual, que es el reino de las tinieblas. Doctora, o sea que ahí el varón ya no mira consecuencias, ya no se da cuenta hasta dónde lo están llevando. No, pues. Otra cosa, mis hermanos, que también el hígado se altera cuando, por ejemplo, a veces la gente toma muchos medicamentos. Eso está comprobado. Cuando toma mucho antibiótico, cuando se va de operarse, que le operan de aquí, que le operan de allá. Usted no sabe el veneno que es pues, ¿cómo se llama? La anestesia, es algo tremendo. Y la gente va
ponerse antibiótico. Dice que, por ejemplo, yo no soporto que me den, ¿cómo se llama esos para quitar analgésicos? Yo no soporto eso. A mí me pusieron me iban a poner una inyección de analgésico sin que tuviera dolor, solo para prevenir que me diera dolor, y me llené de alergia, ¿no? Entonces, o sea, pues que a mí me da alergia porque yo no uso nada químico. Pero la gente por todo anda tomando un analgésico para no sentir dolor. El problema es que si no siente nada, usted no se va a curar, porque está como adormeciendo el dolor, está bloqueándolo. Entonces mejor sienta usted para oír el mensaje de su cuerpo. Hay un tema que yo doy que se llama oyendo los mensajes de su cuerpo. Pero ¿cómo lo va a oír usted si se está tomando un analgésico para bloquear el dolor? Entonces no le está diciendo su cuerpo nada porque usted lo tiene bloqueado. Y para mí que eso no es correcto. Debemos de escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo. Y entonces lo que no sabe la gente es que está haciéndole tanto daño a su hígado. Cuando toma pues analgésicos, cuando es antibiótico, cuando se pone anestesia, cuando con la comida chatarra, comida con mucha grasa, alcohol también. Todo eso es malísimo, mis hermanos. Y la gente no respeta. Mire, yo antes decía a la gente que cuando yo miraba que la gente padecía el hígado, hasta mire, me dolía la cabeza cuando miraba que la gente, aquella carne así como nadando en grasa y con la sangre que hasta de fuera. Usted no sabe miren lo terrible que es esa comida para el hígado. Es algo tan fuerte. Dice que al extremo que yo conozco un señor que es homeópata y dice que a veces él hace algunas terapias ahí con la gente que lo visita. Y cuando la gente sale de ahí y se va a comer, ya le quitó el efecto a lo que él hizo. O sea que lo anula totalmente. Y entonces, ¿para qué se fue a hacer hasta terapia neural, que lo pincharan y todo, para que después se salga de ahí y vaya a comer? Entonces él un día me decía, fíjese que aquí viene una señora que acaba de salir de aquí, me llama a la familia, fíjese que quiere ir a comer Pizza Hut y quiere comer pizza con bastante queso. Entonces, ¿para qué vino aquí? Para que ya cuando se coma todo eso ya le quitó el efecto a la medicina. Y es cierto. Entonces, porque le estamos haciendo tanto daño al hígado. Y yo miro que la gente que padece de problemas de su cuerpo con dolores es la que come tanta carne. Pero mire, hasta yo miro cómo se la deleita. Ay, no digo, Padre Santo. Y o sea que es como no amarme, como no amar mi cuerpo, fíjese, porque usted no sabe lo que hace el hígado, es un órgano tan bondadoso. Igual que la vejiga es un órgano muy bondadoso. De veras que Dios nos dio a los seres humanos órganos tan buenos que nos sirven de tanto. Y yo misma con mi propia mano destruir un órgano que Dios me dio tan perfecto, fíjese, para que haga un trabajo específico. Eso es no amarme, sinceramente. Entonces, fíjese, pues, aquí dice, o sea, pues que tenemos, aparte de cuidar pues estas emociones, tenemos que cuidar de no tomar medicamentos que sean pues que afecten el hígado. Yo cuando me están pues, diciendo que tome algún antibiótico, yo no tomo antibiótico, aunque los doctores no me lo crean. Yo le digo, va, está bien, aquí está su antibiótico, ahí se lo toma por favor, y lo compra, que no sé qué, y me dan una receta. Yo no lo tomo, ¿sí? Y le digo al doctor que sí, porque si no me va a insistir y me va a empezar a ver cosas donde no tengo. Pero hago como que me lo tomo, pero no me lo tomo. Y nunca he tenido problema. Cuando llegué con un doctor, porque me iba a hacer un implante aquí en la, ¿cómo se llama? En la encía. Cuando llegué me dice, pero qué bien el resultado antibiótico, mire, lo tiene, pero calidad. Yo no había tomado nada, porque yo dije, no voy a arruinar mi hígado. O sea que yo pienso en mis órganos. Así es que por favor, y aquí vamos a ver las principales emociones relacionadas a la ira y rabia, frustración e irritación, amargura, culpa, odio, resentimiento y otras emociones relacionadas también sería la decepción, los celos, la furia, la amargura, la falta de perdón, sentirse abusado, no ser capaz de olvidar, depresión, frustración, indecisión y pánico, ¿eh? O sea que mire todas las emociones que están relacionadas con problemas de hígado y de vesícula biliar. Ahora, por ejemplo, si usted quiere sanar
lo primero que tiene que hacer es aceptar que es enojada. Como un alcohólico, cuando va a Alcohólicos Anónimos, le dicen que para que él se empiece a sanar, lo primero que tiene que hacer es aceptar que es alcohólico. Si él no es capaz de aceptar que es alcohólico, la sanidad no llega. Porque ¿cómo voy a sanar yo algo que no acepto que lo tengo? Entonces, si yo digo, a pesar de que yo soy, pues, a pesar de que soy enojada, a pesar de que manejo mucha ira, yo me amo y me acepto total y profundamente, ya estoy aceptando que tengo un problema, pues, emocional. Entonces ya estoy lista para trabajarlo, ¿ves? Entonces, si yo trabajo la ira, pues me tiene que salir porque ya acepté que está en mí. Pero si no la acepto, ¿cómo la voy a trabajar? Es algo que no se va a dar. Entonces, primero tengo que aceptar, como el alcohólico tiene que aceptar que es alcohólico para que pueda empezar la sanidad. Dicen ellos que cuando se acepta que es alcohólico, ya empieza un 50% de sanidad. Igual son los problemas emocionales. Cuando se acepta que yo tengo un problema, pues, a nivel emocional, ahí empieza la sanidad. Como que empezar a bajar ya el nivel de la fuerza que tiene esa emoción. Entonces, tenemos que aprender, pues, a hacer esta afirmación. Me amo profundamente o me acepto profundamente, aunque tenga mucha ira, aunque tenga mucho enojo, o a pesar de tener mucha ira y tener mucho enojo, yo me amo y me acepto total y profundamente. Entonces, y ahí cuando yo hice esa afirmación, ya estoy yo lista para trabajar esta emoción. Qué lindo, de veras. Sí, pues, entonces y también fíjese que, por ejemplo, podíamos hacer otra cosa. Si usted tiene mucho enojo con una persona, yo le voy a decir algo, por favor. Ese es un trabajo muy sanador que podemos hacer. Por ejemplo, vengo yo, le digo, mira, aquí quiero que haga una carta. Y usted pone el papel y va a hacer usted la carta como que se la va a dirigir exactamente a la persona. Y le va a poner, por ejemplo, señora Maite de Cuevas, Guatemala tanto, Guatemala tanto, señora Maite de Cuevas. O sea, dirigida, así, no va a ser una carta dirigida a nadie, sino que a mí. Y luego me va a poner ahí, señora de Cuevas o Maite, fíjate que solo te escribo porque quería, pues, arreglar algunas cosas contigo y decirte tal y tal cosa. Pero tiene que hablarme claro. En esa carta tiene que decirme claro lo que le molesta a mí. Y tiene que hacerlo de una manera bien organizada para que yo lo entienda. Entonces, expresarme el dolor que tiene su alma, quizá porque yo le he hecho algún daño. Pero tiene que hacerlo bien claro. Entonces luego, cuando ya termine la carta, tiene que decirme a mí que gracias por haberme cruzado en su camino, para ella darse cuenta que tenía una emoción que le estaba haciendo daño. Porque, por ejemplo, en el caso mío, si yo se la desperté, quiere decir que yo fui la que la ayudé a darse cuenta que tenía una emoción que le iba a hacer a ella daño. Entonces tiene que reconocer que si yo no me cruzo en su camino, ella no hubiera descubierto que tenía una emoción que curarse o que sanar. Y me da las gracias y tiene que poner ahí la lección que ha aprendido al tener una relación conmigo, de que se le mostró ese daño a ella. O sea que tiene que poner ahí la lección que estoy aprendiendo es tal y tal cosa. Si usted no pone la lección que está aprendiendo, ni pone, pues, que cómo fue que despertó esa emoción, usted no va a sanar también. Porque lo importante es qué lección aprendió. Por ejemplo, vengo yo y estoy en un hogar. Yo estuve en un hogar, pues, de mi papá y mi madrastra. Entonces yo siento que yo aprendí una gran lección con la esposa de él. Porque ella, pues, a veces era muy, como decimos, impulsiva, así para decir cosas que no debería de decir. Cuando ella se enojaba, ella, pues, era muy violenta en su forma de expresarse. Entonces yo aprendí que se hacía mucho daño al corazón de un niño, porque decía cosas que ya no podía después retroceder, ¿verdad? Ya las había dicho con tanta pesadería, con tanta grosería, que ya por más que ella hubiera podido decir, ay, Maite, mira que yo no te quise, ella nunca lo hizo, pues, pero si me lo hubiera dicho, yo no hubiera entendido de niña. Ya estaba hecho el daño. Entonces, a veces nosotros hacemos tanto daño sin darnos cuenta. Entonces, pero ¿qué lección aprendió como niña estando con ella? Aprendí a que si yo, pues, algún día tenía un hogar, tenía que tener la prudencia de no
meterme a ofender a un hijo de mi esposo, a una hija, para no tener pues después que arrepentirme del daño que había hecho. Porque yo sé que ella cuando ya estaba pues en el umbral de que iba a partir con el Señor, me lo dijo, me pidió perdón y me dijo que ella no se perdonaba pues haber hecho tanto daño. Pero ella hubiera aprendido la lección, y la lección la tenía que aprender yo, de que yo no tenía que repetir ese patrón que ella pues me mostró, porque si a mí me había dolido tanto, yo no tenía que hacerlo con un niño, yo con un jovencito que no tenía la culpa de una decisión de su padre y yo, ¿verdad? Que no tenía la culpa, que tenía pues que tratar de evitar. Entonces, traté de hacer eso con los hijos de mi esposo, pues de ponerlo en práctica, porque yo siento que sí aprendí esa lección. Entonces también aprendí otra lección, que al esposo no se le debe de hablar con una forma pues abusiva ni grosera, si no me voy a separar de él, sino que le voy a hablar con respeto aunque esté muy molesta, porque no se me quita nada, pues ¿cómo decirle? Pierdo mucho como mujer si le empiezo a decir un montón de groserías. Y como dice pues ahí lo que leímos de Proverbios, que se gana mucho cuando uno usa una voz, una forma diferente de dar un mensaje. Aún siendo pues Satanás pues un ser maligno, pero sabe cómo aconsejar a una mujer que es prostituta. Entonces tenemos que aprender pues a dar un mensaje pues adecuado y no así en esa forma. Entonces espero pues que la gente pues si quiere pues que pregunte algunas otras cosas para que le respondamos, pero esa carta es importante que ella la aplique, que ella la haga y que exprese ahí delante de todo lo que le dolió, eso que pasó pues a veces entre mamá y papá, entre maestra y alumna, entre hermanas, una hermana que le manda una carta a la otra. Dice que le voy a decir lo importante de hacer una carta. Viene usted cuando termina de hacer la carta, tiene que hacer algo. La termina, la firma como que fuera una carta normal que va a mandar, y viene usted y toma la carta y la lee en voz alta. ¿Qué tiene que leer? ¿Qué tiene que se lea en voz alta? Fíjese que aunque no lo crea, la energía de lo que usted está diciendo le llega a la persona que está dirigida a la carta, porque usted lo va a decir claro: señora Maite de Cuevas, el objetivo de esa carta es para que pues arreglar algún asunto que tengo con usted, y quisiera que me entendiera por favor y que no se vaya a molestar, en fin, que vamos a evitar todo eso. Pero entonces viene y me empieza a decir qué es lo que le ha afectado en su relación conmigo. Entonces, mis hermanos, aunque la gente no lo crea, yo quizá estoy en otro país paseando y me empiezo a sentir como mal, y empiezo a recordar a esa persona y empiezo a sentirme como que empiezo a pensar en ella y me pongo a pensar: ay no, yo siento que me he portado mal con ella, yo siento que no tenía que haberle hablado de esa manera, no sé por qué me siento mal al pensar en ella, siento que tengo que cuando la encuentre tengo que hablar con ella y quizá pedirle perdón. Pero empieza a haber yo una vez le dije, pues he dicho muchas veces a patojas que le manden una carta a la mamá, porque quizá están muy sentidas porque por descuido de la mamá tuvieron un abuso sexual. Entonces le digo: mándale una carta a tu mami y le dices tú lo que ese resentimiento que tienes con ella, porque te recuerdas que por descuido de ella, que te dejó ahí recomendada con esa familia, y solo el Señor estaba, ella no se percató, o por andar corriendo no vio que solo él estaba y te dejó ahí y fuiste abusada por él. Decirle lo que siente tu corazón, mandarle a decir lo que sientes y que ese Señor te abusó así. Y entonces yo tuve la experiencia de que yo le dije a una persona que le dijera a la mamá quién la había abusado, así por la carta, pero no es que se la manden a la mamá, sino que la van a leer en voz alta, y cuando la terminan de leer la queman totalmente y la ponen en un lavadero, y entonces le echan agua limpia para que se limpie el alma de la persona que escribió la carta. Y que si en eso, fíjense que me llamó a mí la mamá, y yo pues estaba en mi casa cuando me llamó. Yo no sabía a qué horas había hecho la carta a la patoja ni a qué hora la había leído, pero ella me llamó y estaba llorando. Y entonces yo le dije: ¿qué le pasa? Le dijo: es que fíjese, me dice que tengo una rabia tan grande
porque voy aquí con fulana. Iba con la que había abusado a su hija. Entonces me dijo, voy aquí con fulana y siento ganas de agarrarla del pelo, de somatarla, me dijo, porque yo siento que ella tiene que ver con lo que le pasa a mi hija. Es que lo estoy sintiendo y no lo soporto, me dijo, que yo fui tan descuidada. Pero mire, me estaba diciendo todo lo que yo le había hecho a la patoja que escribiera. O sea, para que vea cómo llega el mensaje de claro, cómo llega el mensaje de real al alma de la persona y sobre todo la limpieza que tenemos. Entonces es bien importante que nosotros pues hagamos esa carta. Doctora, disculpe. O sea que eso sería desatar a esa persona. Sí, pues. Es un desatar y va a ser libre la persona. Y la persona pues que tal vez indirectamente hizo esas cosas que le afectaron a la persona, en ese momento va a ser libre la persona. Sí. Las dos, me imagino, ¿eh? Sí. Para poder reparar, doctora. Sí, porque la mamá pues lo que hizo fue que dice que tal que la hija iba para un lugar de Guatemala y dice que ella hasta se quería ir a buscarla para ver pues porque sentía una tristeza de ver lo que había pasado. Ella iba en ese momento con la que la mamá iba en ese momento con la que había hecho el problema, había causado el problema y sabía que la otra hija se había ido para un lugar. O sea, quería ir a traerla para abrazarla y pedirle perdón, porque sentía, pero ella me dijo, es que yo siento que esta persona que va conmigo tiene que ver con lo que pasó, me decía, y así era. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pregúntele a su hija, pues, que si tiene que ver, pregúntele, pero usted no sabe, no porque yo solo le digo a ella que haga tal cosa, para que no me interesa quién es, sino que solo le digo que sí fue víctima de un abuso y que tiene que pues hacer esa carta para que llegue el mensaje a la persona que tiene que resolver eso con usted. Y pues es la forma de resolver un problema. Pero sí me dijo pues que era tan claro el mensaje y yo me quedé tan sorprendida pues de esa, y no es la primera vez que me pasa eso, ¿verdad? O sea pues que le he dicho a varias personas y siempre hay resultado, siempre. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.